El dolor en las rodillas nunca es normal. Se produce por traumas o enfermedades no traumáticas en una o varias de las estructuras que la conforman. Aquí nos referimos principalmente a la artrosis, la enfermedad no traumática más frecuente que provoca dolor en las rodillas. La artrosis se conoce también como osteoartrosis, osteoartritis y artropatía degenerativa. Es una enfermedad crónica que se caracteriza por desgaste y destrucción del cartílago articular. Afecta a hombres y mujeres por igual y se presenta típicamente en personas mayores de 60 años, pero puede aparecer incluso antes si el individuo ejerce alguna actividad cotidiana que implique acción constante de las articulaciones de las rodillas. Se estima que 1 de cada 2 adultos presentará manifestaciones de artrosis de rodilla en el curso de su vida. Los principales factores de riesgo relacionados con esta enfermedad son edad avanzada, herencia genética, sobrepeso, lesiones articulares previas y actividad física intensa que implique tensión sobre las articulaciones. La artrosis progresa lentamente a través de meses o años, con periodos de mejoría sintomática. El principal síntoma de la artrosis es el dolor, pero también puede haber rigidez articular, crepitación, inflamación y diversos grados de incapacidad funcional. El dolor en las rodillas causado por artrosis puede ser de diferente intensidad. Se presenta habitualmente con el uso de la articulación y disminuye o desaparece con el reposo, pero a través del tiempo puede llegar a ser constante si no se tienen los cuidados apropiados. La rigidez articular se presenta generalmente en las mañanas tras el inicio de la movilización articular. La crepitación es un ruido que se produce al realizar el movimiento pasivo de la articulación. Se debe esencialmente a las irregularidades de la superficie del cartílago. La inflamación, cuando se presenta, es habitualmente leve. A diferencia de otros tipos de artritis, la artrosis solo afecta a las articulaciones y no a otros órganos internos, como sucede, por ejemplo, en la artritis reumatoide y en la gota. El diagnóstico de artrosis se establece mediante el interrogatorio y la exploración física. Las radiografías también son importantes, pero la interpretación clínica constituye el factor definitivo. Los hallazgos radiológicos incluyen disminución asimétrica del espacio articular, esclerosis subcondral, osteofitos, que es la proliferación ósea en los márgenes articulares, y cuerpos libres intraarticulares. Los valores de laboratorio, por su parte, se encuentran dentro de la normalidad. En la actualidad no existe medicamento ni remedio alguno que regenere el cartílago lesionado por la artrosis, pero sí hay tratamiento para el dolor y las molestias que produce esta enfermedad. Así, el tratamiento es sintomático y tiene por objeto aliviar el dolor y aminorar la evolución de la incapacidad funcional y el desarrollo de este trastorno, lo cual mejora la calidad de vida del paciente. Las bases terapéuticas incluyen remedios caseros, ejercicio físico específico, medicamentos y tratamiento quirúrgico. Los remedios caseros son excelentes para el dolor y la inflamación de las rodillas y, en este caso, se pueden indicar como tratamiento único, pero también se pueden dar simultáneamente con medicamentos alópatas. Los mejores son los siguientes. 1. Té de romero. El romero es una hierba medicinal que tiene la propiedad de actuar del mismo modo que un analgésico.
Es excelente para reducir todo tipo de dolores articulares. En la preparación del té se requiere una cucharada de hojas y flores de romero seco y una taza de agua equivalente a 250 mililitros. El agua se pone a calentar y cuando esté hirviendo se apaga el fuego, se añade el romero, se tapa el recipiente, se deja reposar la preparación, se cuela y eso es todo. Se recomienda tomar una taza por la mañana y otra por la tarde. 2. Té de cúrcuma. La cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antioxidantes. Para su preparación se requiere una cucharada de cúrcuma, 3 tazas de agua y 3 cucharadas de miel. Se pone a calentar el agua y cuando empiece a hervir se le añade la cúrcuma. Se deja que siga en ebullición durante 10 minutos. Después se pone a reposar, se cuela y se le agrega la miel. Se puede beber con regularidad a lo largo del día. Y 3. Masaje con aceite de manzanilla. Los ingredientes para preparar este aceite son 100 gramos de flores secas de manzanilla y medio litro de aceite de oliva. Se maceran las flores secas de manzanilla en el aceite de oliva y la preparación se agita 5 veces por día durante 6 días. Pasado el 6º día, se deja el recipiente sin tocar durante 24 horas para poder separar el aceite de las flores. El líquido resultante se guarda en un frasco oscuro y bien cerrado y queda listo para aplicarse. Para hinchazón de pies, dolores musculares o molestias articulares, el aceite de manzanilla se aplica sobre las zonas afectadas mediante fricciones suaves durante 10 a 15 minutos cada 12 a 24 horas. El aceite de manzanilla se puede indicar como tratamiento único, pero también se puede combinar con los remedios antes descritos e incluso se puede aplicar simultáneamente con la toma de medicamentos alópatas. Todos los ejercicios que confieran movimiento a la articulación, sin cargarle peso, tensión ni torsión excesivos, son buenos. Por ejemplo, se puede practicar natación, bicicleta estática, pequeñas caminatas, movimientos de pies en posición de sentado, girar el cuerpo estando de pie, etc. Se deben evitar las actividades que empeoren el dolor. Estos ejercicios sirven de complemento al tratamiento con remedios caseros, medicinas o cirugía, según sea el caso. Los dispositivos de apoyo como bastones, muletas y andaderas también ayudan a proteger las articulaciones y las mantienen en movimiento. Veamos ahora las medicinas alópatas recomendadas en caso de dolor en las rodillas para quienes prefieren este tipo de tratamiento, sin olvidar que, en este caso, también se pueden combinar con remedios caseros. Los antiinflamatorios no esteroideos o AINES son los medicamentos de elección. Se puede indicar uno de estos, que son de administración oral. Si el dolor es muy intenso, se puede agregar paracetamol al antiinflamatorio que se esté utilizando. En pacientes en quienes estén contraindicados los AINES, se puede prescribir tramadol, solo o combinado con paracetamol. Los analgésicos tópicos producen analgesia, derivada tanto de la inhibición de las terminaciones nerviosas nociceptivas dérmicas y subdérmicas, como del efecto beneficioso del masaje en el drenaje venoso y linfático, sin descartar un cierto efecto placebo. Por tanto, se puede dar masaje con gel de diclofenaco en la mañana y en la noche durante 5 a 10 minutos. El masaje debe incluir las rodillas y las regiones próximas a estas.
En lugar de diclofenaco, el masaje se puede realizar también con aceite de manzanilla, como ya se explicó anteriormente. En el caso de artrosis de rodilla con exacerbación intensa del dolor, se pueden realizar infiltraciones intraarticulares con glucocorticoides o con ácido hialurónico. Las inyecciones se pueden indicar como monoterapia en pacientes seleccionados o bien como adyuvante a la terapia sistémica. La gran mayoría de los pacientes con artrosis jamás necesitarán someterse a una operación para ello. Sin embargo, esta podría ser útil si existieran grandes daños en las articulaciones, dolor persistente y discapacidad por la limitación del movimiento articular. Tanto las infiltraciones como la cirugía deben ser realizadas, en su caso, por médicos especialistas.